Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Aquí estamos en este día del Señor para compartir la palabra del Señor, pero antes vamos a orar a Dios pidiendo su bendición. Padre, gracias. Venimos delante de tu presencia para pedirte tu guía y tu dirección al abrir tu palabra. Te rogamos que nos alimente, que bendigas a todos aquellos que escuchan esta palabra, que sea de bendición, Padre. Bendigo, Señor, a cada uno y que tu presencia nos rodee y nos guíe toda la verdad tuya. Nos encomendamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, es hermoso saber que Dios es un Dios de amor y que está dispuesto siempre a tener misericordia de los seres que ha creado, lo cual Él lo ha demostrado, ¿no es cierto?, al enviar a su Hijo a morir por nosotros y rescatarnos de la maldición del pecado. Pero también es cierto que Dios es un Dios de justicia y que dice la palabra que no tendrá por inocente al malvado. Y es así que va a llegar un momento, dice la palabra, en que Él dará a cada uno según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Y muchas veces lo hace aún en esta tierra. Es importante que nosotros veamos esta faceta del Señor porque nos ayuda también a recordar su temor reverente que debemos nosotros tener. Y entre las cosas que nos muestra su palabra se encuentra la verdad de que el Señor no desea que ninguno se pierda, sino de que todos procedan al arrepentimiento. Y para ello usa la disciplina. Y en el libro de Proverbios y en la carta a los Hebreos se nos aconseja a nosotros que no menospreciemos la disciplina del Señor, porque al que ama el Señor lo disciplina, como un padre disciplina a su hijo. Y Dios actúa de esta forma para quitar de nuestro corazón el mal, para purificar nuestra alma y para hacernos mejores hijos suyos. Lo importante es de que no reneguemos cuando Dios nos corrige, no nos enojemos cuando Dios nos disciplina. Necesitamos nosotros la dirección de Dios para no errar el camino y humildad para obedecerle y hacer lo que el Señor nos manda. Por eso la palabra de esta mañana tiene como título la importancia de ser corregidos por Dios. Y muchas veces nosotros sufrimos, ¿no es cierto?, en nuestra vida, y esos sufrimientos tienen como objetivo purificarnos, como estoy diciendo, del pecado, y son castigos y son consecuencias de ello. En la palabra de Dios nosotros vemos lo que le ocurrió al pueblo de Israel y al pueblo de Judá en muchos momentos de su historia y que son ejemplos para nosotros. Y hoy quería meditar, leer dos pasajes, digamos, en la palabra. Uno está en Salmos 39:11 y el otro en Jeremías 30, pero vamos a leer primeramente lo que dice el Salmo 39:11. Dice lo siguiente: con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad todo hombre, dice la palabra.
Y quería comenzar con este texto que a nosotros nos muestra cómo Dios interviene en la vida de los seres humanos. Dice aquí con castigos por el pecado. Y debemos estar apercibidos y siempre recordar que Dios, a pesar de ser un Padre amoroso y un Padre bueno, siempre castiga el pecado. Y muchas veces durante nuestra vida nosotros recibimos del Señor alguna disciplina o algún castigo que a nosotros nos duele. Pero este pasaje dice que no es para destruirnos, sino para corregirnos. Por eso dice, con castigos por el pecado corriges al hombre. Y corregir significa hacer que disminuya o desaparezca un defecto, una alteración o una imperfección. Y justamente Dios lo que desea es hacer desaparecer de nuestras vidas las consecuencias y vestigios del pecado. Y esto, queridos hermanos, a nosotros nos duele porque es como si Dios nos operara de un tumor maligno. El Señor, mediante castigos y disciplinas, quita de nuestras vidas el tumor del pecado. Y deshaces como polilla lo más estimado de Él, dice aquí el salmista. El Señor, a través de su castigo, trata de mostrarnos a nosotros que muchas veces valoramos otras cosas que ocupan el lugar del Señor. Y Él tiene que deshacer esas cosas para que nosotros podamos volver nuestra mirada hacia Él. Con este pasaje nosotros podemos ver cómo Dios interviene en la vida de las personas, haciéndoles que ellas vuelvan a Él. Y quería leer ahora, vamos a meditar en Jeremías 30, pero vamos a ir leyendo parte por parte. El título de este pasaje en Jeremías 30 dice lo siguiente: Dios promete que los cautivos volverán, pero yo quiero hacer una introducción del momento en el cual esto se ha escrito por el profeta Jeremías. El profeta Jeremías ejerció su ministerio entre el año 627 y 580 a.C. aproximadamente, y sus destinatarios fueron Judá e Israel. El propósito de su profecía era advertir que los pecados del pueblo provocarían el castigo de Dios y que llegaría ese castigo del norte, de los babilonios. En el año 586 a.C., Jeremías tenía 20 años cuando el Señor lo llama para ser profeta bajo desesperadas y abrumadoras circunstancias de persecución, porque el pueblo no creía a la profecía de Jeremías. Y Jeremías vio a su pueblo pasar de la prosperidad que tenía bajo el reinado del rey Josías en el año 621 a.C. a una condición de perversidad bajo el mando de los últimos 4 reyes que tuvo, que se levantaron y perseveraron en extraviar al pueblo. Y esos 4 reyes eran Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Pero para ubicarnos a nosotros en este capítulo 30 que vamos a meditar en esta mañana, veamos lo que estaba pasando. En ese momento, el ejército de Nabucodonosor se encontraba fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén con la intención de conquistarla. Esta vez el rey Nabucodonosor destruiría la ciudad y quemaría el templo. El profeta Jeremías había sido arrestado y encerrado en el atrio
y él se encontraba en ese momento preso por dar el verdadero mensaje de Dios, que las autoridades no querían escuchar en ese momento. Y es en ese momento, estando allí preso, él escribe este capítulo 30 del libro de Jeremías, que es lo que vamos a meditar en esta mañana. Vamos a leer primeramente del versículo 4 al 7. Dice así la palabra: Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá, porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Fíjense lo que dice en este pasaje la palabra, pero nosotros podemos ver aquí que respecto a esto que estamos hablando acerca de que Dios disciplina, Dios permite el tiempo de disciplina y de castigo, como decíamos, para purificarnos del pecado. Porque dicen estos versículos que el Señor le habló a Jeremías acerca de Judá y de Israel. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que el reino estaba dividido en el reino del norte y del sur. El reino del norte era Israel y el reino del sur Judá, ¿no es cierto? Y le dice lo siguiente: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Dios quiere que el mensaje que llegue a su pueblo sea el verdadero mensaje, el que incluye todo el consejo de Dios, y no solamente el mensaje del Dios amoroso, sino también el mensaje del Dios justo, del Dios que, aparte de ser amoroso, también es Dios que paga a cada uno de acuerdo a la obra de cada uno. O sea, Dios quería que el mensaje que llegara a su pueblo sea un mensaje verdadero y no un mensaje falso. Porque se habían levantado en ese momento profetas como un tal Ananías, que se nombra allí en el libro de Jeremías, y que había dicho que el poder de Babilonia se quebraría en 2 años, pero ya habían pasado 7 años y Nabucodonosor estaba a las puertas de la ciudad para conquistarla. Nabucodonosor, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, el rey babilonio, y su poder no iba a ser detenido ni quebrantado. En cambio, él estaba a punto de destruir Jerusalén, los instrumentos y los vasos y todo el tesoro de la casa del Señor no iban a ser restaurados en ese momento, sino que iban a ser trasladados a Babilonia. El rey Joaquín tampoco iba a ser liberado. Las cosas habían ido de mal en peor y la vida de la nación había concluido. Y Dios habla aquí en contra de la profecía falsa, diciendo que las voces que venían no eran de paz, porque venía para la nación una gran tribulación por causa de su desobediencia y de haberse inclinado a la idolatría. Y también el Señor les dice que pregunten si un varón puede dar a luz, porque ellos están con las manos en su vientre, pálidos, como si estuvieran por dar a luz, les dice el Señor aquí. De esta manera Él está describiendo el tiempo de angustia que se viene como nunca antes en este versículo 7. Pero fíjense que al final de este versículo 7 dice lo siguiente: pero de ella será librado. Y esto nos prende a nosotros una luz de esperanza, una luz que un día
la angustia se terminará. Esto a nosotros nos trae una gran enseñanza, que Dios permite el tiempo del castigo y el tiempo de la disciplina para purificarnos, para arrancar nuestro pecado, como decíamos, para que aprendamos a obedecer. Y para aprender a obedecer, queridos hermanos, vamos a tener que padecer muchas veces la disciplina del Señor hasta que nosotros nos arrepintamos. Y dice la palabra en Hebreos 5:8 que el mismo Cristo aprendió a obedecer por lo que padeció, aunque Él no tuvo pecado, ¿no es cierto? Y en Hebreos 12:10 dice, aquellos ciertamente, o sea, nuestros padres, nos disciplinaban por pocos días, pero o sea, nuestro Padre Celestial, nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y queridos hermanos, esto es lo que tenemos que tener en claro en esto que estamos meditando, que Dios nos disciplina para hacernos partícipes de su santidad. Leemos ahora el versículo 10-11, dice lo siguiente: Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo, dice el Señor a su pueblo. Y en estos versículos que estamos leyendo, el Señor le dice a su pueblo que no tengan miedo ni se atemoricen, porque un día su descendencia volverá a la tierra. Él les dice que Él es el que salva y que descansarán y vivirán tranquilos, y que no habrá quien los espante. También les dice que está con ellos para salvarlos y que destruirá a sus enemigos, pero que no destruirá a su pueblo. No los destruirá, pero sí los castigará, dice, y de ninguna manera los dejará sin castigo. Y nosotros lo que podemos aprender aquí son dos cosas importantes. Una, que el tiempo del dolor y el castigo no duran para siempre. Y lo otro, que tendremos que entender que será necesario que pasemos por momentos de disciplina y momentos de castigo de parte de Dios. Pero lo importante que dice aquí es que Él nos da su promesa de libertad y su promesa de paz. Las promesas de Dios no son como las que hacemos nosotros. El Señor sí cumple sus promesas. No son como las que hacemos nosotros a los demás. Él sí cumple y cumplirá cada una de sus promesas. Por eso no desmayemos cuando somos reprendidos o tratados por el Señor, como dice allí en Hebreos. Hay esperanza para nosotros porque Él no nos ha abandonado. Una promesa es una expresión de la voluntad de dar a uno o hacer por Él una cosa. Y Dios nos da sus promesas porque desea hacer algo por nosotros. Él desea darnos vida eterna junto a Él. Él desea que no nos perdamos. Él desea que estemos junto a Él. Así que no nos desanimemos en medio del castigo, en medio de la disciplina, porque no estamos solos y un día terminará el Señor con su disciplina y veremos nosotros cómo nuestros pasos fueron corregidos y encaminados. Pero dice ahí del versículo 12 al 15 lo siguiente de este capítulo 30.
dice así la palabra, porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga, no hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces, todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Así le dice el Señor a su pueblo. Pero lo que le dice aquí el Señor es que su quebrantamiento es incurable y que su llaga es dolorosa. Le dice que no hay quien pueda defenderlo porque el pecado es indefendible. Y también le dice que no hay ningún medicamento que pueda curar sus llagas. El Señor le dice a su pueblo que Él los hirió por la magnitud de su maldad y por la multitud de su pecado. Y queridos hermanos, esto nos enseña a nosotros que muchas veces las consecuencias de nuestros pecados dejan heridas muy dolorosas, que son incurables para nosotros y para cualquiera que no sea el Señor. Dios le está diciendo a su pueblo con esto que nadie puede sanar las consecuencias que deja el pecado. Puede ir a cualquiera que no sea el Señor, pero en ningún hombre, en ninguna persona de carne y hueso encontrará sanidad. El único que puede sanar las consecuencias y las heridas que deja el pecado es el Señor mismo. Por eso, queridos hermanos y amigos, antes de pecar o antes de caer en la tentación, tendríamos que evaluar las consecuencias que pueden traer a nuestras vidas tal acción, tal pensamiento o tal actitud. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a mantenernos firmes para no producirnos heridas a nosotros mismos ni a los demás. Pero dice algo muy lindo el versículo 16. A pesar de que el Señor utiliza a los enemigos de Israel para tratar con su pueblo, fíjese lo que dice este versículo 16 del capítulo 30 de Jeremías. Dice: pero serán consumidos todos los que te consumen y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio, hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Aquí el Señor le promete que los adversarios de su pueblo serán hollados. Los adversarios del pueblo de Dios irán en cautiverio. Y esta es una promesa también para nosotros, porque va a llegar el día en que ya no tendremos más la lucha ni con nuestra carne, ni con el diablo, ni con el espíritu de este mundo. Y serás un día feliz en el cual el Señor secará las lágrimas de nuestros ojos y todos los enemigos de su pueblo serán destruidos y solamente permanecerá el Señor Dios Todopoderoso junto a los suyos. Pero sigamos leyendo los tres últimos versículos. Dice del 17 al 20 lo siguiente, la palabra: mas yo haré venir sanidad para ti, le dice el Señor, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová: he aquí yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia,
y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será sentado según su forma. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados, y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. Que Dios bendiga esta palabra, pero el Señor le dice aquí a su pueblo que Él traerá sanidad sobre ellos, sanidad sobre sus heridas. Llamaron a Sión desechada porque nadie se acordaba de ella, dice la palabra. Pero Él sí se acordaba. Y queridos hermanos, Él se acuerda de su pueblo y se acuerda de cada uno de nosotros. También les dice que hará volver a los cautivos y promete que la ciudad será edificada nuevamente, que por ellos saldrá acción de gracia y alabanza de sus bocas, y Él los multiplicará. Y esto a nosotros nos enseña algo, queridos hermanos, que luego del quebrantamiento y luego del castigo y la disciplina del Señor, Dios se encarga de sanarnos de nuestras heridas, de las consecuencias que deja el pecado en nosotros. Cuando nosotros descubrimos que no somos fuertes para nada, sino todo lo contrario, que somos frágiles. Dios se encarga de sanarnos cuando volvemos a sus pies a pedir misericordia y salvación. Y ahora sí, podemos ser levantados, podemos ser edificados. Tenemos acciones de gracia hacia Él, somos multiplicados, tenemos la capacidad de tener hijos espirituales, podemos ser dignificados por el Señor, aunque otros nos menosprecien y nos menoscaben. Para el Señor, queridos hermanos, tenemos un gran valor. Pero luego les dice que sus hijos serán como antes. Y esto a nosotros nos habla de restauración, volver las cosas como al principio. Y el Señor, luego que hayamos sido disciplinados, restaurará nuestras familias, restaurará nuestros hijos. Ellos serán de bendición, nuestros matrimonios serán restaurados y andaremos a la luz de su palabra. Y dice que su congregación será confirmada delante de Él. Por eso no bajemos los brazos a causa del castigo y de la disciplina que el Señor nos da, porque saldremos como el oro, como decía Job. Él me probará y saldré como el oro. La pregunta con la cual quiero terminar es: ¿estamos pasando por el castigo y la disciplina que el Señor ha permitido? ¿Estamos arrepentidos de nuestra mala forma de vivir y cansados de nuestras desobediencias? Llegará el momento, queridos hermanos, que el Señor nos dará su paz y afirmará nuestras vidas como verdaderos hijos suyos. Por eso no perdamos nosotros la confianza en el Señor. Hasta que llegue ese momento, aceptemos la disciplina y el trato que el Padre quiere darnos. Estemos dispuestos a cambiar y a dejar todo vestigio de pecado. Siempre pensemos que su castigo y su disciplina son parte de su amor infinito hacia cada una de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por esta palabra. Te ruego que bendigas a cada uno que ha escuchado, Señor, tu bendita palabra, que sea una palabra de bendición, de restauración y de fortaleza. Padre, ayúdanos a seguir adelante hasta el día en que tú nos llames a tu presencia y que tú nos acompañes y nos guíes a toda tu verdad.
Te alabamos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, Dios los bendiga y que el Señor los acompañe a todos. Un abrazo a todos.